Bienvenidos a ULPAM TV. Hoy en este programa, la charla Diversidad Sexual y Derechos Humanos. En piso, la entrevista a Silvia Siderac sobre el protocolo ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de la ULPAM. Y los informes de la Concentración Infocomunicacional en América Latina y del Seminario de Diagnóstico Oncológico que se desarrolló en la Facultad de Veterinarias. Organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, se realizó la charla Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Tuvo como objetivo generar un espacio de socialización, diálogo y discusión de la trayectoria y la actualidad de las diversidades sexuales en Argentina en relación y desde la perspectiva de los derechos humanos. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de todas las orientaciones sexuales, todas las expresiones e identidades de género y la diversidad corporal dentro de ella, pero por sobre todo también hablar de que cuando se habla de diversidad sexual y se habla de las políticas públicas en materia de diversidad sexual, se habla de las políticas de protección y promoción de los derechos de la población LGBTIQ+, ¿no? De lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer. Y justamente la creación de dichas áreas trabajan en pos de un cambio cultural que permite erradicar la violencia y la discriminación hacia la población LGBTIQ, rompiendo lo que nosotros llamamos un paradigma heteronormativo, con lo cual cuando hablamos principalmente de la diversidad sexual en ese sentido, hablamos en las políticas públicas, en cuanto a la población, ¿no? Desde la militancia, hablamos de la población LGBTIQ+, rompiendo un paradigma heteronormativo, pero entendiendo que desde el punto de vista conceptual, diversidad sexual abarca todas las orientaciones sexuales, expresiones, identidades de género y la diversidad corporal dentro de ella. Las principales problemáticas tienen que ver con la violencia, con la discriminación y con los obstáculos, ¿sí?, en el acceso y pleno goce de los derechos humanos. Y obviamente que va a haber diferencias dentro de la propia población LGBTIQ. La población trans es una de las poblaciones justamente más discriminadas y donde todavía el acceso muchas veces a la educación, a la salud, a un trabajo, se ven justamente impedidas o dificultadas en función de todo un paradigma, como hablábamos, heterosis normativo, que dificulta muchas veces esa equidad y esa igualdad en lo que tiene que ver justamente con el pleno acceso y goce a los derechos humanos. Definitivamente nuestro país es un país vanguardista en materia de legislación, tanto la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, es vanguardista sobre todo la ley de identidad de género en el mundo, porque despatologiza, porque obviamente descriminaliza, porque incorpora a las infancias trans y en ese sentido, porque obviamente habla del trato digno más allá de lo que tiene que ver con la rectificación registral y principalmente, definitivamente estamos a la vanguardia en materia legislativa y el trabajo que se lleva a cabo y que todavía hay que seguir trabajando tiene que ver con lograr hacer un pasaje de la igualdad legal a la igualdad real, ¿no? Donde existen ciertas normas que son ya vanguardistas, como recién mencionaba, pero todavía se requiere de mucha política pública para lograr ese cambio cultural que erradique la discriminación y la violencia y se logre justamente la igualdad real. Hablar de diversidad sexual y hablar de la población LGBTIQ es visibilizar a una población y justamente una de las caras o la peor cara de la discriminación tiene que ver justamente con invisibilizar y no hablar. Hablar de diversidad sexual permite este cambio cultural que hablamos, permite esa transformación que elimine los prejuicios, las creencias acerca de la población LGBTIQ. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Tiene que ver principalmente en lo que hablamos en el cambio y en la transformación cultural, trabajar
sobre todo y puntualmente en lo que es la educación sexual integral con perspectiva de diversidad sexual, ¿no? Poder implementar efectivamente la ley de educación sexual integral que ya lleva 12 años y trabajar desde la perspectiva de diversidad sexual. Por ejemplo, el año pasado se han lanzado cursos en materia de educación sexual integral, diversidad sexual y escuelas. Creemos que es más que importante poder, para, bueno, como decía, lograr esa transformación cultural, trabajar desde la educación. Se requiere de mucha profundización y obviamente trabajarlo de manera transversal, ¿no? Y desde el jardín de infantes y en todo lo que tiene que ver con la trayectoria educativa de una persona. Entendiendo que cuando hablamos de educación y educación sexual integral, estamos hablando de un derecho humano, ¿no? De ese derecho a los niños, niñas y adolescentes de ser educados en materia de diversidad sexual con perspectiva o sea, en materia de educación sexual integral con perspectiva de diversidad sexual. El Consejo Superior de la ULPAN aprobó en septiembre de 2017 el Protocolo de Intervención Institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en el ámbito de la universidad. La conformación del equipo técnico es una fase importante en la definición asumida por la comunidad universitaria. Nos visita en el espacio de entrevista Silvia Siderac, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, Moni. Buenas tardes. Y para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la producción colectiva, sobre todo de la docencia universitaria con grupos feministas, en relación a un tema a una herramienta que se aprobó en el 2017 y que tiene que ver con el protocolo ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación. La pregunta es no solo para la comunidad universitaria, sino también para la sociedad en su conjunto. ¿Qué importancia tiene que esto se haya aprobado en el marco de la Universidad Nacional de La Pampa? Bien. Mira, Mónica, ante todo retomar esto que vos decís del nombre de este protocolo de intervención institucional ante situaciones de acoso sexual, violencia de género y discriminación de género. Eso es como lo más importante, me parece marcarlo como para poder definir el área acerca de la cual este protocolo se vuelve herramienta de acción, ¿sí? La importancia que esto tiene remite a que hablemos por allí un poquito cómo surge este protocolo. Este protocolo surge, o la necesidad de este protocolo surge allá por diciembre del año 2015, con un grupo que se autoconvoca. Como todo grupo que se autoconvoca es a partir de una situación de conflicto. Esa situación de conflicto era un caso de acoso sexual en nuestra universidad y allí percibimos que no existía una normativa institucional como para poder atender a estas situaciones. Lo más parecido que teníamos por allí era el juicio académico y bien dista de lo que puede llegar a ser una situación de acoso sexual, por la situación en sí y además por los tiempos, ¿no es cierto? Un juicio académico puede ser más laxo, en una situación de acoso sexual tenemos una víctima en una situación de vulnerabilidad que requiere una atención inmediata. Bueno, el caso es que allí se conforma un grupo. Este grupo autoconvocado, como te decía, se dio en llamar La ULPAM le dice no al acoso sexual. Es un grupo amplio, un grupo en el que participaron docentes, graduadas, instituciones de la comunidad como Mujeres por la Solidaridad y el Foro por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, algunas estudiantes, docentes de diferentes unidades académicas. Quiero marcar esto por la composición que tuvo y que continúa teniendo este grupo de trabajo, que es amplio, que es colaborativo, que es inclusivo de diferentes miradas. Empezamos a trabajar, la genealogía es larga, porque data, como ya te decía, de diciembre del 2015, pero en el transcurso, ¿qué es lo que empezamos a hacer? A tratar de recuperar información, si había en nuestra institución, había
un proyecto presentado por una agrupación estudiantil hacía un tiempo que no había seguido su curso en el Consejo Superior. Lo retomamos junto con otros protocolos de otras universidades de la Argentina y de otros países. Hicimos también instancias como 2 conferencias con expertas externas, una de Buenos Aires, Lourdes Molina, experta en cuestiones de violencia de género, otra con Zaira Carvajal Orlich de la Universidad Nacional de Costa Rica, que hace muchos años que están investigando la problemática, no solo que tienen un protocolo. El grupo sigue trabajando en el transcurso y se construye algo que fue como un paraguas institucional importante, que fue la política contra todo tipo de violencia de la Universidad Nacional de La Pampa, aprobada por resolución del Consejo Directivo, del Consejo Superior, por unanimidad, y seguimos avanzando en la construcción de este protocolo. Es revisado por la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual Integral, es revisado por el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de nuestra universidad. Una vez que ingresa al Consejo Superior es revisado también por el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Digo todo esto como para que se vea que realmente la elaboración de este documento refleja a nuestra institución universitaria. Los consejeros y consejeras superiores hicieron también algunas modificaciones mínimas y tuvimos protocolo. Y a partir de allí empieza el tema de lo que es la implementación. Sabido está que estas herramientas normativas no son técnicas, son altamente políticas, ¿no? Es decir, la implementación implica un montón de cosas para nosotras. Tenemos la comisión y tenemos las referentas que estamos, digamos, trabajando en lo que es este protocolo, y en este momento nos encontramos trabajando en lo que es la difusión. Esto para nosotras es muy importante, porque cualquiera diría, bueno, existe el protocolo, hay que ponerlo a andar y ya. El protocolo toca problemáticas muy sensibles de nuestra comunidad universitaria. Entonces es muy importante que nuestras y nuestros estudiantes y docentes y la comunidad educativa toda sepamos qué es lo que entendemos por acoso sexual. El acoso sexual se puede dar de diversas formas, con diversas acciones, ¿verdad? Pero todas ellas tienen en común algo que tenemos que comprender, que es la violencia de género, y que es que toca cuestiones jerárquicas, ¿sí? De jerarquía, de desigualdad, de género. Entonces esto hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo pedagógica y políticamente. En ese momento estamos. Para poder comprender eso, digamos que tenemos que comprender, creemos nosotras, construcciones naturalizadas muy fuertes. Tenemos que poder comprender como comunidad universitaria lo que es la heteronormatividad, ¿sí? Lo que es la heteronormatividad como principio organizador de todas las relaciones sociales, políticas, institucionales. La heteronormatividad regula sobre todas las construcciones discursivas, las académicas, que en nuestro caso son tan importantes, pero también sobre los discursos médicos, jurídicos, biológicos, religiosos, ¿sí? Entonces, sobre eso es sobre donde, o sea, esta heteronormatividad tan importante que queremos hacer notar, que ha conformado nuestros modos de accionar, nuestros modos de pensar, nuestros modos de sentir. Entonces, esta herramienta a nosotras nos debería dar la posibilidad, además de atender las situaciones puntuales de acoso sexual, de poder utilizarlo como un instrumento pedagógico de formación para nuestra comunidad y para, siendo nuestra institución una institución educativa, los futuros y futuras profesionales que formamos en nuestra universidad. Entonces, nosotras estamos convencidas que si podemos formar en esta visibilización de las relaciones jerárquicas desiguales de género, vamos a estar, además de atendiendo las cuestiones puntuales para las que habilita la herramienta, vamos a estar formando profesionales, abogadas, abogados, profesores, profesoras, ingenieros, ingenieras, que puedan apuntar a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria,
sin estas desigualdades de género. Bien, bueno, nos van a quedar varios aspectos para abordar, entre ellos los que tienen que ver cómo es la instrumentación, con formación de equipo y demás. Sin duda en esta construcción, en este camino, vamos a tener distintas posibilidades también de poder contar con la presencia de todo el equipo que trabaja en esta herramienta que es tan importante para la universidad. Así que te agradecemos mucho, Silvia, la presencia. Una sola cosita más que me encantaría decir, que es que ya tenemos desde la semana pasada las referentas, psicóloga y abogada que ingresaron por concurso a nuestra universidad y que están sumándose en estos días al trabajo junto con la comisión. Bien. Y que la comisión es amplia, está conformada por una docente, una no docente, 2 estudiantes, una graduada, ¿qué me está faltando? Una representante del Observatorio de Económicas y Jurídicas, una representante del Programa Académico Institucional por los Derechos Humanos. Espero no estar olvidándome de nadie. Bien. Somos 9. Bueno, muchas gracias, Silvia. A ustedes y a disposición. Continuamos en Ulpan TV. En el marco del ciclo de actividades Periodismo y Comunicación en la Facultad de Ciencias Humanas, Martín Becerra y Guillermo Mastrinini realizaron la charla abierta de presentación del libro La concentración infocomunicacional en América Latina. Nos permite tener un registro comparativo para poder evaluar qué tan concentrada está la comunicación en nuestro país en relación a cómo lo está en Brasil o en México y en otros países. Por otro lado, es una investigación que nosotros venimos haciendo desde hace varios años, con lo cual tenemos datos del año 2000, del año 2005, del año 2010, 2015, entonces vemos cómo va evolucionando el proceso de concentración, que es un proceso que obviamente daña, cuando se produce de manera excesiva, daña el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a los bienes culturales, el derecho a la competencia, ¿no? Hay una serie de derechos que son virtualmente amenazados cuando se produce una concentración fuerte del sector de las comunicaciones. En este libro, los investigadores analizan la concentración de medios de comunicación en América Latina, tomando como casos de estudio a los principales países de la región, proponiendo un análisis histórico y comparativo a lo largo de los últimos 15 años. La fusión entre Cablevisión, que era el operador más grande de televisión de pago en la Argentina, del Grupo Clarín, junto con Telecom, digamos, que es una de las empresas de telefonía también más potentes del país, ese proceso de fusión desemboca, digamos, en un cuadro que en buena parte del territorio nacional ya es monopólico, es decir, en muchas localidades no hay otro que brinde conectividad a internet o televisión de pago o telefonía fija, sino que hay uno solo y eso se llama monopolio, o sea que es un proceso de exacerbación de la concentración de la propiedad de las comunicaciones. Es inédito por cuanto hoy tenemos en la Argentina un grupo, el Grupo Clarín, que está presente con posición de dominio, es decir, no es que está presente testimonialmente, digamos, está presente con poder significativo de mercado, prácticamente en todos los sectores de información y comunicación. No hay ninguno donde no tenga posición relevante, es decir, radio AM, radio FM, televisión abierta, televisión de pago, telefonía fija, telefonía móvil, conectividad fija, conectividad móvil, producción de papel de diario. Es decir, no hay un solo segmento del vasto sector de las comunicaciones en donde no tenga el grupo dominante, el Grupo Clarín, una posición de poder. Entonces, esta situación, que seguramente sería motivo de demandas judiciales en cualquier país de la OCDE, que es donde el presidente Macri quiere ingresar, de excesiva concentración de las comunicaciones, es una situación que no tiene ningún antecedente en América Latina. Es decir, no encontramos en Brasil un grupo, así sea Globo, que sea, además de dominante en el sector audiovisual, como lo es Globo, también dominante en telecomunicaciones. Aquí en la Argentina tenemos uno que es dominante en todo. En
general América Latina es una región que tiene mucha concentración en el sistema mediático y que hace que digamos, supere los indicadores medios de Europa y Estados Unidos, ¿no? Argentina, digamos que está en el promedio latinoamericano, pero que este promedio es muy alto comparativamente con los países demás. Es decir, para un poco lo que nosotros registramos en nuestro trabajo, en el libro que presentamos hoy aquí en Santa Rosa, es precisamente esto, ¿no? 4 operadores, o sea, los 4 principales operadores de los mercados mediáticos tienden a concentrar el 80% de todo el mercado. En ese sentido, el gran problema que existe con esto es que cuando unos concentran mucho, otros tienen muy poco. Esto es una cuestión medio elemental. Siempre hay un 100% del mercado y por lo tanto nosotros opinamos que es bueno que haya una esfera pública diversa, saludable, con un debate público robusto, y la concentración no parece ser la mejor medida para que esto exista. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de hacer es aportar evidencia empírica de cuánto hay de concentración, a efectos que quienes tienen a cargo regular los sistemas comunicacionales tomen las medidas necesarias para que la concentración no se siga expandiendo. El problema de esto es que las grandes audiencias se siguen concentrando a través de los grandes medios de comunicación. Es decir, yo puedo producir hoy, pero es muy difícil llegar al público. Entonces, en realidad, lo importante es la diversidad de voces y que esas voces puedan ser escuchadas y que no sea solo que uno produce y no tiene ningún efecto sobre las audiencias, ¿no? Adrián Romairone egresó de la Facultad de Ciencias Veterinarias y desde el año 1988 reside en España, donde se desempeña en el área del diagnóstico oncológico, tema sobre el que giró el seminario ofrecido a estudiantes, docentes y médicos veterinarios. Como egresado de la facultad, más o menos cronológicamente, estuve en la facultad, estuve en Pico, entre el año finales de los 80 hasta 86-87 cuando terminé la carrera. Y bueno, una etapa maravillosa, ¿no? Yo creo que como la juventud de todos, pues un poco te marca en un montón de cosas. A mí, bueno, me considero en primer lugar patagónico, por supuesto, adoro la Patagonia, pero La Pampa para mí es una referencia. Me fui a España en el 88 y bueno, pues a partir de ahí no he parado de trabajar, de hacer cosas, corriendo a veces al lado, pero muchas veces detrás de la ilusión para hacer cosas, proyectos y bueno, una mentalidad inquieta, muy curiosa, entonces quiero hacer un montón de cosas y España me ha dado esa oportunidad. Ahora estoy haciendo clínica, nunca he dejado de hacer clínica, la he hecho en distintos ámbitos, he trabajado mucho tiempo con fauna silvestre y ahora estoy pues, dedicado por completo el 100% del tiempo pues a una faceta que es el diagnóstico. Exclusivamente lo que hago es diagnosticar. En base a mi clínica, el sitio donde trabajo, pues va creciendo cada vez más en métodos complementarios y me he centrado fundamentalmente en diagnóstico y fundamentalmente en diagnóstico de patologías de neoplasias, de diagnóstico oncológico. Determinados tratamientos, determinados estudios a los cuales puede acceder una persona con cáncer, en el caso de los animales podría ser demasiado caro como para ser implementado en un animal. Por ejemplo, toda la inmunoterapia del cáncer, la determinación de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, son procedimientos extremadamente caros que llevarlos a un tratamiento de un animal individual puede resultar caro. En este aspecto, pues quizá no puedan llegar, pero están ahí, están para ser utilizados. Después, ahí sí que hay un acercamiento, un maridaje, digamos, ¿no? Entre la oncología veterinaria, la oncología animal y la oncología en las personas, que es la investigación. Los animales son nuestra fuente de investigación para desarrollar múltiples fármacos, para estudiar el desarrollo, la biología celular de muchos tumores y también en muchos casos
por ese periodo más corto de vida que tienen, pues se puede, en un mismo animal puedes estudiar el desarrollo celular o la biología celular, pues en el animal en su primera etapa de vida, en su segunda etapa de vida y la tercera. Es muchísimo más sencillo porque su expectativa de vida es más corta. El lobo ibérico inspiró la tesis doctoral que incluyó un estudio comparativo de diferentes métodos para la determinación de la edad en cánidos. El lobo, un animal que recorrió miles de años en la historia, manteniendo costumbres, forma de alimentarse, de reproducirse y de interactuar con el entorno. Y en el año 2011, 2012 aproximadamente, empecé a recopilar información acerca de muchos cadáveres de lobo que llegaban al centro de recuperación donde en aquel momento estaba trabajando. El centro de recuperación de fauna, donde estoy en Valladolid, en Castilla y León, nucleaba todas las entradas de cadáveres de lobo ibérico. El lobo ibérico es una especie protegida, una especie que sus poblaciones están divididas por el río Duero. Al sur del río Duero tienen una figura de protección más estricta, al norte del río Duero pues la figura de protección es un poquitín más laxa. Entonces normalmente del norte del Duero suelen venir animales, digamos hay una mayor afluencia de cadáveres que proceden del norte del río Duero, y todos estos animales empezamos con un trabajo de recopilar sangre para genética, para estudiar el tema de hibridación, si realmente había contacto con perros o no lo había, y a partir de ahí surgió todo el tema de estudiar patología, de toda la biometría de los cadáveres que llegaban, una cosa que no se había hecho nunca, ¿no? Fue un poco empezar a organizar todo este gran material que nos llegaba. A mí personalmente siempre el lobo me impresionó mucho, ¿no? Es una cosa que, es un animal totémico, es una cosa que todos, yo creo que el que más o menos le gustan los cánidos o ha trabajado con los cánidos, la posibilidad de trabajar con el lobo es una cosa que es maravillosa. La dentición, la dentadura, los dientes en general, primero sus características más importantes que resisten notablemente el paso del tiempo. El esmalte de los dientes es un elemento extremadamente resistente. De hecho, hay dientes en homínidos que se les calcula hasta 1 millón de años. En el caso de los cánidos no es tan resistente, pero sí que lo es mucho. Y resiste, y sobre todo tiene valores constantes que, si bien siempre van a estar rodeados por la subjetividad del investigador en este caso, que determina la edad, tiene datos que son constantes y que tienen una faceta repetitiva, incremental a lo largo del tiempo, que permite ser medida, y esto es lo que otorga la dentición para el estudio de la edad.